Contaremos algunos episodios de locura en los mitos griegos. Atención, desde una contribución a la confusión general. En los mitos griegos, Manía, la divinidad o el ser llamado Manía, es la personificación de la locura. Es una entidad parecida a las erinias y a todos los genios infernales, que son, en realidad, más en este caso de Manía, son simples abstracciones, agentes de la cólera divina, pero no tienen leyenda propia. Manía parece que es enviada a los que no observan los ritos y los vuelve locos. Y es ella la que los precipita a catástrofes e impulsa a los distintos personajes a cometer horribles crímenes. Pero no hay muchas historias sobre este personaje llamado Manía, pero sí sobre las que vienen ahora, que son las erinias. Son más famosas en esta tarea de volver locos a los hombres. Nacieron las erinias, que son 3, de las gotas de sangre con las que se impregnó la tierra cuando Urano fue mutilado. No reconocen la autoridad de los dioses y no tienen más ley que la propia. Incluso Zeus, el príncipe del Olimpo, debe obedecerlas. Se representan como genios alados con unas cuantas serpientes entremezcladas en la cabellera para hacerlas un poco más terribles, y llevando en la mano antorchas y látigos. Cuando se apoderan de una víctima, la enloquecen y la torturan de 1000 maneras. Su mansión es la tiniebla de los infiernos, el Érebo. Y castigan particularmente el asesinato, pero en general el exceso, la hybris de que hablaban los griegos, esa desmesura que hace que el hombre olvide su condición de mortal. Además prohíben a los adivinos y a los profetas revelar con excesiva precisión el futuro, es decir, también liberar a los humanos de su incertidumbre y asemejarlos en demasía a los dioses. Las erinias, como he dicho, enloquecen también al asesino, que deberá luego vagar sin razón buscando la purificación. En realidad no es que deba vagar por orden de las erinias. En todas las ciudades-estado griegas, la pena usual por un asesinato, por un homicidio, era la purificación en el destierro. Era el destierro la pena. Parece poco, pero a los griegos les parecía tan malo que lo desterraran como morirse. Entonces tenían que ir a purificarse durante un tiempo más o menos prolongado al extranjero. Y el extranjero era otra ciudad-estado que era muy pequeña. Estaban a 10 kilómetros, a veces 20 kilómetros. Pero bueno, ya era otra ciudad-estado. A veces más, pero bien. Otras divinidades que vuelven locos a algunos son las linfas, no ninfas, linfas. Estas diosas castigan al que las mira. Al que las mira. Atención, son ninfas del elemento líquido, que incluso poseen virtudes curativas, pero lo principal es que no las podés mirar porque te vuelven loco. Hablemos ahora, y aquí viene la verdadera cosa, de algunos personajes que fueron víctimas de estas divinidades, de las erinias, de las linfas, incluso de las náyades, o de los mismos dioses, ¿no? Biblis era una nieta del rey Minos. Hemos hablado del rey Minos, era el rey de Creta, el tipo aquel que mandó construir el laberinto. Ese era Minos, aquel que estaba casado con Pasífae, una mina que era un poco bruja y bastante celosa, y como Minos tenía muchas amantes, le lanzó un hechizo tal, ya voy, que cuando Minos estaba con sus amantes y llegaba el momento cúlmine de la unión carnal, parece un sindicato, ¿no? Salían del cuerpo de Minos, en ese momento salían sapos, culebras, escorpiones, y mordían a la amante, y chao. Y empezó a correrse la bola entre las minas que andaban con Minos, que pasaba eso, entonces el tipo empezó a tener muchas menos minas. Pero bueno, Biblis era nieta del rey Minos. Tenía un hermano gemelo llamado Cauno, a quien, según los mitógrafos, amó con amor culpable. Incesto.
Cauno, el pobre Cauno, horrorizado de su hermana, pero después de haberla amado, eso sí. Sí, bueno. Primero es como Bueno, José. primero tenía que probar. Claro, primero te amó y después se fue, pero este primero te amó y después le agarró el horror. Se horrorizó de su hermana y huyó. Vivían en Mileto, un lugar que favorecía a estos amores. Sí. Huyó de Mileto y fundó la ciudad de Cauno, en Caria. Pero a Biblis el dolor la volvió loca y anduvo errante por toda el Asia Menor. Y en un momento, ya totalmente fuera de sí, resolvió precipitarse desde lo alto de un peñasco para terminar con sus penas. Y las ninfas, apiadadas, la transformaron en una fuente inagotable, inagotable como las lágrimas de aquella doncella. Transformarte es casi peor que... y más si se transforman en una fuente, no ni en otro señor ni en otra señora. Sí, y además en su pesar, o sea, hicieron de su Sí, pesar de no le las hicieron lágrimas, ningún favor. Yo prefiero irme al infierno antes de ser una fuente. Otro episodio fue el de las Prétides, las hijas del rey de Tirinto, Preto, y Estenebea. Estas muchachas, las Prétides, las hijas de Preto, cuando llegaron a la edad núbil, se jactaron de ser más bellas que la diosa Hera, la mujer de Zeus. Y hay otras versiones que dicen que en realidad se burlaron del templo de Hera, porque según decían, el palacio de su papá contenía más riqueza. Bueno, por lo que sea. Hera volvió locas a las muchachas e hizo que se creyeran vacas. De golpe, ay, soy una vaca, soy una vaca. Un inciso que en algún punto puede llegar a ser cierto. Pero no. Huyeron al campo, empezaron a tener una vida errante como la de las vacas y hacer una vida de vaca, mugir, a pastar. Bien. Y se negaban a volver a su casa, cosa que nunca he visto que hiciera una vaca. Y ya hemos contado esta historia, el adivino Melampo, aquel que conocía el lenguaje de los animales, le ofreció al rey Preto curarlas a cambio de la tercera parte de su reino. Preto quiso bajar el precio, empezó a pichulear y Melampo no agarró viaje, pero la locura de sus hijas aumentó. Corrían de acá para allá, se alimentaban de hierbas, pastos y toda clase de desperdicios, cosa que las vacas no hacen. Finalmente Preto accedió a pagar, pero me parece que Melampo le aumentó el precio. La mitad quiere. Le dio la mitad de su reino a Melampo. Y el adivino comenzó con unos amigos a seguir a las muchachas por las montañas. Vio que las muchachas mugían, se entregaban a violentas danzas, ¿no? Y durante aquella persecución, la mayor de las hermanas, y Fino, que era la que estaba más loca, ¿no?, como suele ocurrir, murió de agotamiento. Pero las otras dos fueron purificadas por medio de unas hierbas que Melampo mezcló con el agua de una fuente a la que ellas acudían a beber. O sea, las curó y después se quedó con la mitad del reino de Preto, etcétera. Sigue la historia, es una historia muy interesante, que ya la hemos contado. Pero qué cosa, esto, que tus hijas se crean vacas. Y te empiezan, no, usted se ríe, pero hay que estar allí. Usted está tranquilamente y por ahí salen las chicas que... Usted por ahí, claro, usted ya tenía algunas prevenciones, algunos temores por la conducta de la chica, pero no que salieran mugiendo y a comer pasto. Bueno. Hablemos de Ixión. Me gusta esta historia, una historia de ingratitud, además de una historia de locura. Ixión era un tesalio, vivía en Tesalia, al norte, noreste de Grecia, donde había muy buenos caballos, según parece. Era el rey de los lapitas. Parece que Ixión se quería casar con una chica llamada Dia, la hija del rey de Ioneo, y fue a pedir la mano al viejo y le formuló enormes promesas. Yo le voy a dar, qué sé yo, le voy a regalar esto, el otro, un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú, todas estas cosas. Cuando el padre
Después de la boda le reclamó los presentes ofrecidos. Le dije, flaco, ¿a dónde está los regalos que vos me ibas a hacer si yo te dejaba casar con mi hija? Y el tipo se hizo el otario y además lo arrojó al rey a un foso lleno de brasas ardientes. La verdad que es peor eso que no haber cumplido con Sí, la yo prefiero promesa. que no me cumplan una promesa. Lo quiso matar. Y no que me arroje a un foso lleno de brasas ardientes. Lo mató. Ah, lo mató Sí, lo directamente. Así que se había hecho culpable no solo de perjurio, sino también de asesinato. Por tal motivo los dioses lo enloquecieron, lo volvieron loco. Y la hija no dijo nada. Que La hija, madre, vio cómo es, la hija no le el padre importaba. murió rostizado. Y ahí andaba Ixión, tratando de purificarse en el extranjero, como hemos dicho que había que hacer, pero fue tal el horror despertado por ese crimen que ninguno lo recibía, no lo querían purificar. Y Zeus, el príncipe de los dioses, se apiadó de él y lo liberó de la locura. Y sin embargo, lo liberó de la locura. Dijo, bueno, está bien, vení, te voy a curar la locura. Y además, para curarlo, le dio a morfar ambrosía y a escabiar néctar, que era lo que tomaban y morfaban los dioses para mantener la inmortalidad. El que comía ambrosía y bebía néctar se hacía inmortal. Así que no solo lo curó de la locura, sino que lo hizo inmortal al loco. Muy bien, sin embargo, desagradecido Ixión se atrevió a enamorar a la mujer de Zeus, a Hera, a la reina del Olimpo. Le tiró onda, le tiró. Y un día directamente la atropelló. Trató de violarla en un pasillo. En ese momento Zeus, para despistarlo, formó una nube semejante a la diosa, igual a la diosa, e hizo que Ixión se uniera a ese fantasma. Se uniera, por decirlo así, ¿no? Qué cuadro dantesco. Sería un fantasma, pero de esa relación nació Centauro, que fue el padre de los centauros, que eran de carne y hueso, o sea, qué fantasma. Ahora bien, ante este nuevo sacrilegio, a saber, tratar de violar a su propia mujer, Zeus decidió castigar a Ixión y lo ató a una rueda encendida que giraba sin cesar, como una de estas cosas De los hámsters. No, Bueno. una rueda con cohete, una rueda encendida que daba vuelta, con un fuego artificial con el tipo en el medio, colgado, que daba vuelta por toda la eternidad. Y como para purificarlo le había dado ambrosía y néctar, que conferían la inmortalidad, Ixión sufre su castigo sin esperanza de que cese jamás. Está todavía dando vueltas Ixión, ¿no? Ahora, es interesante esta historia, cómo el fantasma, la nube, igual a Hera, para Ixión el engaño no existió. No existió. No me importa, suponete que a mí me creen una nube. No se enteró, no. Y se enteró, tanto que se enteró que además la nube dio a luz a un centauro contante y sonante. Es curioso, ¿no? Y me contesto yo mismo, no tan curioso. Casi toda nuestra vida está llena de fantasmas que tienen efectos tan contundentes como ese centauro nacido de aquella unión. Sí. Influyen en nuestra vida, determinan nuestra conducta y son fantasmas. No tienen nada que ver con las personas que uno cree que existen. Son fantasmas de esas personas, nubes que tienen esa misma forma y se instalan en nuestro pensamiento y nos obligan a conductas y sin embargo son fantasmas. Yo creo que obedezco a 9 fantasmas, escucho lo que me dicen 9 fantasmas por cada persona de carne y hueso que me habla. Y todo su accionar está regido Está por regido por fantasmas Ujú. y está hecho en función de mi relación con los fantasmas, mucho más que con las personas reales. Y no miento, no estoy haciendo poesía. Hablo fantasmas. ¿El fantasma de quién? Me va a preguntar usted. Bueno, de mi padre, por ejemplo, de mi madre, de mi abuelo, de las novias que tuve, que en este momento están en Costa Norte con otros señores, ni siquiera se acuerdan más de mí.
¿Qué es esto? Claro que son fantasmas. Ellos no existen más. O las formas que yo amé no son ya las que tienen ahora. Y sin embargo influyen en cada cosa. Y no existirían psicoanalistas si no influyeran. ¿De qué laburan los psicoanalistas? Sino de tratar que uno se saque los fantasmas de la cabeza, por lo menos se saque algunos, que le hacen perder mucha guita. Hoy daban en... Bueno, se lo cuento después, pero si no, no vamos a terminar nunca. Pero hágame acordar que le hable de Gauguin. Bueno, entonces ahí está dando vuelta este pobre Ixión, que también fue enloquecido. Vamos a contar una última historia, ¿no? Había un señor llamado Siquiro que vivía en Caonia, y había una doncella noble llamada Antipe. Un chico de ahí, de ese país, la amaba y ella lo correspondía. Un día los dos enamorados estaban en un bosque sagrado, escondido detrás de los yuyos, ¿vio? En un bosque. Sí. La mena Antipe con un ñato que andaba con ella entre los yuyos, qué sé yo. Y este muchacho Siquiro, que era el príncipe de ese país, estaba persiguiendo una pantera, qué sé yo, con una lanza. De pronto vio que se movían los yuyos y dijo: la pantera. Cachó la lanza, la tiró y la insertó a la chica Caoña como churrasco de croto. La insertó por el medio, sin carambola y palito. Otra vez, dijo la mena, ¿no? Bueno. Y fue a mirar a ver a quién le había clavado la jabalina, y se le había clavado a la hermosa Antipe, que resultó ser Antipe, en el medio del pecho. Cuando se acercó y vio el crimen que acababa de cometer, Siquiro se volvió loco. Subió a su caballo y dijo: bueno, estoy loco, ¿no? Voy a lanzar este animal contra unas rocas, y se mató. Qué raro, el caballo vuelve a lanzar contra una roca y no se tira. Distinto a una moto. Raro. El caballo llega hasta unos centímetros de la roca y dice: un momento, ¿qué es esto? El caballo es obediente pero no estúpido. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Estas son las historias de personas castigadas por los dioses con la locura. Con la locura. De manera que el psicoanalista en aquel entonces no tenía mucho que hacer, porque se suponía que toda locura, incluso esta, provenía de los dioses. Pero imagínense un psicoanalista en contra de los dioses. Pero afortunadamente ahora con este asunto, qué sé yo, del descreimiento y todo, nos podemos ganar la vida como psicoanalistas. Fui a la discoteca y le conté todo esto. La historia va. Al discotecario. Y ahí me empezó a contar historias de locos del lugar, que en el barrio de él había mejores locos y todo. Al final me tiró así como de lástima un disco que es Loca de Amor. Sí. Este vals que van a tocar Salgani y Delío, que siempre ponemos cada vez que hay alguna loca. En este caso hay locas, hay locos, y están también Salgani y Delío, que tocan fenómenos.